Y vamos a comenzar con un juego muy sencillito. Yo os voy a dar la primera parte de un refrán popular y vosotros me dais cómo acaba, ¿vale? Os voy a decir dos refranes. No sé si todos lo conoceréis, pero hay uno que dice: Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita. El significado, para aquellos que no lo conocéis, se emplea cuando uno se niega a devolver algo que te han regalado y la persona que te lo ha regalado te lo está reclamando otra vez, ¿vale? Eso es lo que significa Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita. Venga, otro. Quien fue a Sevilla perdió su silla. Este significado, también para aquellos que no lo conocéis, es cuando una persona sale de un lugar, ese es el significado más próximo, cuando alguien sale de un lugar unos instantes y la silla queda desocupada y entonces viene otro que estaba de pie y se sienta. Y con un significado más amplio quiere decir que hay veces que nos descuidamos, dejamos, por ejemplo, un puesto de trabajo durante un tiempo y claro, hay alguien que está esperando a que nosotros nos marchemos para ocuparlo. Y entonces es un refrán que te indica: ten cuidado porque si te vas, otro viene a ocupar. Pero ese refrán tiene una respuesta. ¿Quién fue a Madrid? O ¿quién fue a Aragón? ¿O cómo lo dices tú? No, en mi país se dice: el que fue a Sevilla perdió la silla. El que fue y volvió, a palo lo quitó. A palos lo quitó. Es que es Cuba. Entonces, en Cuba, a palo lo volvió. Aquí se dice: quien fue a Madrid la volvió a pedir, o quien fue a Aragón la volvió a ocupar, o algo así. El caso es que, ¿a qué se refiere eso? Que hay veces que cuando llegas tú, dices: ya, tú fuiste a Sevilla, yo fui a Sevilla y perdí la silla, pero levántate porque he ido a Madrid y te la vuelvo a pedir. Y entonces hay ocasiones en las que te vuelves a sentar. Pero aquí te he corregido, que el que fue a Aragón perdió su sillón. Bueno, no, recuperó su sillón. Eso, son refranes populares que la verdad es que muchas veces los usamos y aplican, ¿no? Nos descuidamos, nos quitan la silla, nos vamos o nos quitan algún regalo. Bueno, ¿qué pasa? Que en ambos casos podemos observar que tantas veces perdemos lo que nos han regalado, lo que nos han dado, nos lo vuelven a reclamar, a pesar de Santa Rita. O perdemos la silla, a pesar de que en Cuba no la hayan reclamado a palos. Porque lo cierto es que esta es sabiduría popular, pero está basada ¿en qué? En la palabra del ser humano. Así que cuando un ser humano habla, cuando un ser humano regala, cuando un ser humano hace algo con su boca, lo que sí se cumplen casi siempre son estos dos refranes. Las palabras se las lleva el viento. Y donde digo, Diego. Es decir, lo que el ser humano habla, tantas veces, esa palabra no es firme. Y lo que uno dice hoy, mañana cambia de opinión y dice la cosa contraria. Porque esto es normal en el ser humano. Pero esta mañana, el pasaje bíblico que vamos a estudiar, no se cumple ninguno de estos refranes. Porque el que da y el que promete es Dios, quien es fiel. Y Patricia ha comentado de esto en su intervención en la reunión. Dios es fiel. Por tanto, ninguno de estos refranes se aplica cuando Dios habla. Cuando Dios promete, cuando Dios da y promete. Por eso vamos a leer en Josué capítulo 21, los versículos 43 al 45, para aprender dos consecuencias de la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Vamos a ver cuando Dios aplica su fidelidad, qué consecuencias. Así que venid conmigo a Josué capítulo 21. Leemos los tres últimos versículos, del 43 al 45. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella.
Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Amén. Esta mañana vamos a ver dos consecuencias de la fidelidad de Dios. Y he titulado este mensaje, lo que se da, no se quita. Con Dios, lo que se da, no se quita. Y la primera consecuencia de la fidelidad de Dios en nuestra vida es que lo que pasa cuando Dios da. Cuando Dios da. Y en segundo lugar, vamos a ver lo que pasa cuando Dios promete. Dios es fiel. Así que cuando Dios da, hay fidelidad. Cuando Dios promete, hay fidelidad. Vamos a ver esto en nuestros versículos que nos toca leer. Pero claro, este texto aquí no está fuera de los restos de los pasajes. Y este texto viene a ser el resumen de lo que ha ocurrido en los últimos 5 años en la historia de Israel. Han sido 5 años de guerra que comienzan, sobre todo, la conquista de todo el territorio a partir del capítulo 13. Y llegados a este punto, podemos leer el resumen de lo que ha ocurrido. Y lo que ha ocurrido es que las promesas que Dios hizo a Israel y a Josué en el capítulo 1 se han cumplido o están a punto de cumplirse. Y este texto nos habla de esas promesas. El pasaje no solo es relevante para los israelitas de aquel tiempo, que están viendo que las promesas se están cumpliendo, están a punto de cumplirse. Es también relevante para nosotros, porque, como hemos leído en el versículo 45, no faltó palabra de todas las promesas que Jehová había hecho a Israel. Porque este pasaje no solo es relevante para los israelitas de aquel tiempo, sino que es motivo de esperanza y de confianza, que aquel Dios de Israel es el mismo Dios de esta iglesia. Y es el Dios de todas las edades. Y todas las promesas hechas a Israel y todas las promesas hechas a su iglesia se han cumplido o están para cumplirse. Y ese es el mensaje del que hoy trata nuestro texto. Y vamos a ver las consecuencias de cuando Dios da y Dios promete conforme a su fidelidad. Y Dios da, y lo vamos a ver los versículos 43 y 44. Y lo que Dios promete lo vamos a ver en el versículo 45. Vayamos a nuestro versículo 43. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. El verbo dar aquí implica o tiene la connotación de dar algo que va a ser duradero. No algo que te doy y te quito, como Santa Rita. Algo duradero. En el original se refiere que es algo que va a durar, que es saludable, es decir, algo que no se va a enfermar, que no va a poder ser desarraigado con facilidad. Algo que va a durar un largo tiempo. Es la promesa que podemos leer en el libro de Isaías, capítulo 3, versículo 16, respecto al creyente. Cuando alguien cree en Dios, dice Isaías, es una promesa. El piadoso, habitará en las alturas. Fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Ese es el dar de Dios. Seguridad por mucho tiempo. ¿Y Dios qué les dio? ¿Qué leemos en el versículo 43? La tierra. Dios les dio la tierra. Y este objeto que Dios le da me suscitó, cuando estaba estudiando este pasaje, 3 preguntas. En primer lugar, ¿por qué Dios le dio la tierra a Israel? Pues el motivo es clarísimo.
porque lo había jurado. El verbo jurar está en el versículo 43 y 44. Lo juró a los padres. Versículo 43. Y lo había jurado a los padres. Versículo 44. Dios les dio la tierra porque Él se lo había jurado. No hay otra motivo. Dios había jurado a Israel darle la tierra. Eso ya no es un momento que lo hiciera en el capítulo 1 de Josué. Dios lo había jurado unos siglos antes. ¿A quién? A Abraham. Exactamente, a los padres. Abraham, Isaac, Jacob. Pero al primero de todos fue Abraham. Capítulo 12 de Génesis, versículo 7. A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y Josué capítulo 1, versículo 6, nos vuelve a repetir que esa promesa a los padres y al primer padre, a Abraham, se está manteniendo vigente siglos después. Así da Dios. Es fiel. Promete y llega el tiempo en el que comienza a dar. ¿Y qué les prometió? La tierra, yo lo dije y aunque haya pasado siglos, hoy es el día, Josué, capítulo 1, versículo 2 y versículo 6, que se va a empezar a cumplir aquella promesa. Y hermanos, igual a nosotros, las promesas de Dios son fieles. La gloria eterna, la tierra prometida, el fin de los siglos y la gloria de los creyentes en compañía del Padre, es una promesa que empezó en la eternidad y que se consumará en la eternidad. Confiemos en las promesas del Señor, porque Él es fiel. Y como vemos aquí, aunque habían pasado siglos desde el primera promesa, al final se cumplió. Nuestra promesa también se ha de cumplir. Y hemos de tener esa confianza, como hemos visto esta mañana. Tomamos el pan, ¿hasta qué día? Hasta que yo venga. Hasta que lo tomemos juntos en la gloria con el Padre y nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día, quizá el tema de jurar en falso, no tenga tanta importancia para nuestra sociedad o incluso para nosotros. Jurar, comprometer nuestra palabra. Pero cuidado porque en la Biblia se nos enseña que para Dios y para nuestra cultura no hace tanto, el juramento, comprometer nuestra palabra, tenía mucho valor e implicaba sanciones si cuando habías jurado no respondías fiel a tu juramento y lo incumplías. Para nosotros, para hoy en día, jurar en falso no tiene importancia, pero sí que la tiene. El juramento que hagamos tiene mucha importancia porque compromete. Hermanos, es como la ley universal de la gravedad. Si tú subes a un piso y dices, para mí la gravedad no tiene importancia, y te lanzas, ¡chof! Pues tomemos en cuenta que los compromisos que hacemos con nuestra boca, los compromisos que hacemos en nuestra vida, son tan vigentes como la ley de la gravedad. Y Dios juró, y esa ley universal del compromiso del que jura, compromete todavía hoy. Y compromete en primer lugar a los hombres. ¿Os acordáis hace unas semanas, Josué capítulo 2, los espías, ¿a qué se comprometieron con Rahab? A salvarla. Y cuando llegan al capítulo 6, ¿recordáis con Dani qué dijo? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo Josué? Id a donde Rahab, como habíais jurado. Capítulo 6, versículo 12. Conforme a vuestro juramento, sacadla de ahí de su casa, porque vosotros jurasteis salvarla. Y hace un par de semanas, capítulo 9, ¿qué les pasó a los gabaonitas? Engañaron. Y Josué y los príncipes, ¿qué hicieron? ¿Qué le juraron? Que no lo matarían. No matarlos.
hacerlos sus aliados. Y cuando se vieron engañados, ¿qué ocurrió? Que el pueblo murmuró y criticó. ¿Pero qué les dijeron Josué y los príncipes? ¿Hemos jurado por Jehová que íbamos a perdonarles la vida? Y tuvieron que perdonar la vida. Y los gabaonitas fueron uno de los primeros pueblos que se quedaron a vivir entre Israel. ¿Pero por qué? Porque Israel había comprometido su palabra. Incluso cuando dice la palabra, incluso si juras en daño propio, tú tienes que cumplir tu juramento. Así que el juramento compromete a los hombres. Y hoy día, siglo XXI, en este local, en esta iglesia local, nuestros compromisos hay que cumplirlos. Pero este juramento, principalmente a quien comprometió, ¿a quién fue? A Dios. Dios juró darles la tierra. Y los juramentos de Dios, sí o sí, se cumplen y se han de seguir cumpliendo. Josué, capítulo 1, versículo 6. Vamos a hacer un repaso de los juramentos de Dios en este libro. 1:6, lo hemos estado mencionando. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que daría a ellos. Capítulo 5, versículo 6. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, que no les daría la tierra que fluye leche y miel. Hermanos, los juramentos de Dios se cumplen. Los positivos. Había prometido a la generación de Josué darles la tierra. Se lo había jurado. Pero a la generación de sus padres, por incredulidad, ¿qué hizo? Jurarles que no entrarían en la tierra. Así que cuidado, porque los compromisos de Dios se cumplen. Tanto los positivos como los negativos. Capítulo 14 del libro de Josué, versículo 9. 14:9. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que holló tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahí Moisés, por boca de Dios, está hablando con un hombre, no con un pueblo. Con un pueblo que va a entrar, o no al pueblo que no iba a entrar por su pecado. Está hablando con un hombre. Está hablando hoy contigo. Y está diciéndole a Caleb, este es el hombre con el que Moisés estaba hablando, por tu fidelidad. Solo 2 hombres en Números capítulo 13 fueron fieles de todo el pueblo, tras reconocer la tierra, y creyeron que Dios le iba a dar la tierra. Josué y Caleb. Y Caleb, años más tarde, en este momento, está recibiendo la promesa que Dios por medio de Moisés le hizo. ¿Qué promesa tiene Dios para nosotros? ¿Qué promesa quieres recibir de Dios? ¿La maldición o la bendición? Por eso este texto es tan relevante también para nosotros hoy. Hay otra pregunta, la primera pregunta que me suscita: ¿por qué la tierra? La respuesta: porque Dios lo juró y el compromiso compromete. Así que cuidado con lo que prometes, porque te compromete. Y Dios estaba comprometido por su propia palabra. Pero en segundo lugar, me hice otra pregunta, y era: ¿por qué a ellos? ¿Por qué Dios les prometió a Israel darles una tierra que, cuando se lo prometió a Abraham siglos antes, estaba habitada por otros pueblos, y cuando ellos iban a entrar ya estamos viendo que está habitada por pueblos diferentes? ¿Por qué Dios les prometió a ellos el privilegio de tener esa tierra? Porque los amó. Dios jura darles la tierra, pero ¿por qué a ellos? Porque los amó. No se trata de un capricho divino, sino
de un sentimiento divino por un pueblo que sin merecerlo, Él, por amor, les iba a dar la tierra. Y esto es muy sublime para poderlo entender. ¿Por qué Dios a mí me amó? Y Dios se lo explicó a Israel en Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 y 8. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Era un pueblo de esclavos. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento. ¿Veis cómo está ligado? El juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de mano de Faraón, rey de Egipto. No fue por la bella cara de ellos, no fue por tu bella cara, no fue por mi gracia, fue porque juró y me amó. ¿Por qué a ellos? Esta es la razón, los amó. ¿Por qué a nosotros? Sería la tercera pregunta. ¿Por qué la tierra? ¿Por qué a ellos? ¿Por qué a nosotros? Y para eso Pablo, en la epístola a Tito, escribe, capítulo 3, versículos del 5 al 6. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos salvó por la obra regenerativa, por la obra de su Espíritu en tu corazón, si eres creyente, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, Señor nuestro. El fin último, la consecuencia última y el actor último que hizo posible que su Espíritu entrara en nuestra vida para regenerarnos fue por misericordia del Padre, por medio del Hijo Jesucristo. Por eso esta mañana estábamos tomando del pan y del vino, para recordar que si somos salvos es por la obra de Dios, no por nuestros méritos, no porque seamos mejor que cualquiera de otro que pase por ahí fuera, no porque Israel fuera mejor que cualquiera de otros pueblos, porque en todo caso lo que tenemos que reconocer que somos los más insignificantes, cada uno de nosotros. Pero Dios, por su misericordia, te ama, te promete, da a su Hijo y cumplirá. Y cuando Dios da, ellos, ¿qué hicieron? Volvemos a Josué, capítulo 21, para recordar que Dios dio la tierra y ellos, ¿qué hicieron? Versículo 43 todavía. Poseyeron y habitaron en ella. Cuando Dios dio, ellos poseyeron y habitaron. Poseer, en el lenguaje jurídico, es tener la nuda propiedad. ¿Qué quiere decir? Yo soy el titular de la escritura. Cualquiera que me venga a decir, ¿esto de quién es? Yo tengo mi escritura. Aquí, esto es mío. Y ellos recibieron el privilegio de ser los titulares, los propietarios de aquella tierra. Y lo recibieron no porque lo compraran. Aquí la palabra poseer tiene que ver con términos de heredar. Dios, que es el propietario del universo, les dio en herencia esa tierra. Ellos en la escritura figuraban por titulares, por herencia. El verbo puede, además, denotar que tú eres el heredero designado. ¿Podía ser otro? No, en el testamento cuando se lee, después de la muerte del antiguo propietario, tú eres el heredero que sale en el testamento. Dios te ha declarado heredero de gloria. Ellos eran los herederos. Y además, el poseer se refiere un poquito con la misma idea de dar. Lo que se va a poseer, Santa Rita no te lo va a quitar.
es posesión perpetua. Eres nombrado heredero, lo que te da es ahora tú el propietario, pero además eres en posesión perpetua. Y así es cuando Dios da. Así es cuando Dios da, porque Dios es fiel. Pero este mismo verbo de poseer, cuando en lugar de dar una propiedad se refiere a una persona, significa justo lo contrario, es desposeer. Qué curioso, el idioma original. Y esto me hacía preguntarme, ¿qué cosas me pueden hacer empobrecer en las cosas del Señor? ¿Qué cosas me hacen desposeer de la herencia que Dios me ha dado? Y a nivel natural, ¿qué cosas me pueden hacer empobrecerme en la vida? Porque esto también puede ocurrir. A lo mejor nos podemos sentir, sí, aquí mucha herencia, pero yo más pobre que las ratas, en lo físico, pero lo peor es que te sientas pobre en lo espiritual, cuando Dios está preparando mansiones gloriosas y hay aquí cosas para nosotros determinadas, más de las que nosotros nos podamos imaginar. ¿Por qué te sientes como si no alcanzaras estas cosas? ¿Por qué te vuelves desposeído? ¿Qué te puede hacer empobrecer? Bueno, sin duda alguna hay cosas en la vida, circunstancias ajenas a nosotros que nos pueden empobrecer. Sin ir más lejos, al pueblo de Israel, Génesis 45:11, Dios les está diciendo que vendrá un hambre en Canaán y que ellos iban a empobrecer en lo material y que tendrían que ir a Egipto, pero que tranquilos, que Él los iba a sostener. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. En ocasiones el Señor nos mete en estas circunstancias. No podemos entender el por qué, pero por ejemplo en Génesis lo que estaba haciendo al sacarlos de Canaán, en aquella tierra, y era una familia que no andaba muy derecha, era prever esa hambre para que se vieran obligados a ir a Egipto, donde allí morarían 400 años para ser una gran nación. Yo no sé, porque a veces nuestras circunstancias pueden ser difíciles, pero Dios tiene un propósito incluso en esas circunstancias. Y esa esperanza en que Dios está al control nos tiene que dar también ánimo, aún en esas circunstancias difíciles. Pero otras veces, los responsables de nuestra miseria, de nuestra pobreza, podemos ser nosotros mismos. Y no voy a entrar en detalles en los que podéis vosotros pensar, pero fijaos un par de ejemplos que nos da la Escritura de cómo nosotros mismos podemos desposeernos de las riquezas, desposeernos de la gloria o de las cosas del Señor, o directamente hacernos pobres económicamente también. Fijaos lo que nos dice Proverbios 20:13. No ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Los vagos. Y esto no solo aplica a los adultos, también puede aplicar a los jóvenes que todavía estáis estudiando. No vagueéis, porque esto traerá calamidad a vuestra vida. Dice Proverbios 23:21, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. ¿En qué dedicamos nuestro tiempo? ¿Comamos y bebamos? Pues eso trae miseria a la vida. Tantas personas que de tener mucho pasan a no tener nada, porque se han ocupado precisamente en cosas que les han traído un vestido roto. Por eso el término medio del creyente, ¿de qué manera podemos aplicar estas cosas a nosotros? ¿De qué manera puedo pedir al Señor? Tantas veces pedimos abundancia. Pues el escritor de Proverbios nos dice en Proverbios 30:8-9, no me des pobrezas ni riquezas, manténme del pan necesario. Ahí tendría que estar nuestro balance. Hay veces que nos puede dar riquezas, que está exigiendo buena administración. Hay veces que nos dará menos cosas, te está exigiendo buena administración, no la excusa para no darle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César.
Ahí está el equilibrio. Señor, dame lo que yo sea capaz de administrar. Otras veces, en conversaciones profanas podemos haber llegado a bromear. Ahí si nos tocaran los 400.000 euros de la Lotería Nacional. Estaba esta semana con un amigo hablando de ello. Cuando nos toque, digo, pero tú no compras, digo, yo tampoco. Entonces no haremos demasiado. Pero hablábamos, luego trascendiendo un poco, decir, qué difícil es administrar cuando te dan mucho, cuando te dan poco. Señor, dame lo que pueda administrar. Manténme del pan necesario. Y que todo sea para tu gloria. Por eso, cuando Dios les dio la tierra a ellos, ¿qué hicieron? La poseyeron. Les dio el título de propiedad, le da la Escritura. Pero hermanos, ¿cuántas veces somos titulares de estas glorias? Porque la promesa en la palabra es fiel y verdadera. ¿Y cuántas veces no las disfrutamos? Porque Dios no solo les da a este pueblo de Israel el título, la nuda propiedad, sino que también le dio el usufructo, la capacidad de disfrutarlo. Por eso el segundo verbo que nos dice, no solo la poseyeron, sino que la habitaron. Hermanos, habitemos en las cosas del Señor. Él nos la ha dado, pero si no entramos a habitarla, es como si tienes una propiedad y la tienes tan lejos que a lo mejor ahí está la casa cerrada o es un terreno sin edificar, baldío. En el mejor de los casos lo puedes alquilar o lo puedes rentar, algo te da el usufructo. Pero si no, ¿de qué te sirve tenerlo todo cerrado? ¿De qué te sirve el papel de la Escritura si no estás disfrutando? Ellos les fue dada no solo la capacidad de estar inscritos en el registro como titulares, sino además de habitar. Habitemos, hermanos. Hagamos lo mismo que Dios les dio la capacidad a ellos. Y habitaron. Dios les dio el derecho de morar, de sentarse, de permanecer, de quedarse y de esperar un largo tiempo allá. Así que cuando Dios les dio la tierra, ellos la poseyeron y la habitaron. Cuando Dios le da al creyente, ¿qué haces? ¿Qué haces? Porque para poseer, lo que primero tuvieron que hacer estos hombres de Israel, este pueblo de Israel, fue echar y destruir. ¿Cómo? Echar y destruir. Recordemos que ellos son los propietarios, pero la casa está ocupada. Hay ocupas. ¿Qué hacemos con ellos? Pues ellos eran los responsables, Dios se lo había dado, pero ellos eran los responsables de esfuérzate y sé valiente, tú les vas a dar este pueblo, ¿no? Conquista. Pues leemos el capítulo 23 de Josué, versículo 5, y nos dice muy claramente que Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia. Y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os lo ha dicho. Dios los iba a expulsar. Dios los iba a destruir. Y ellos tenían que poseer. Pero ¿cómo expulsaba Dios y cómo destruía? Con la espada de los soldados. Capítulo 24, versículo 8. Yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros. Mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Es así. Él da, pero nosotros tenemos que pelear. Ellos tuvieron que pelear. Y no era pelear y decir, bueno, he ganado la pelea, tú te quedas en aquel rincón y yo me quedo en todo este territorio conquistado. No. Había que destruir, hermanos. Si no destruimos nuestra vida anterior y dejamos que esos amorreos, esos gabaonitas, haciendo planes y componendas con los gabaonitas, si dejamos que esas gentes, que esas cosas nuestras del pasado sigan habitando en nuestra vida, no vamos a poder poseer la tierra plenamente. Así que antes de poseer hay que echar y destruir.
Siempre lo hace Dios, siempre, pero por medio de la obediencia de su pueblo. Por eso Jueces, capítulo 2, versículo 1 y 2, leemos: el ángel de Jehová subió a Gilgal, a Boquín, y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. La parte de Dios, lo que se da no se quita. Pero dice el versículo 2: con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Y ahí empieza el libro de Jueces, que es, si Josué es la cúspide, vemos como ese pueblo que tiene ahora una tierra cada vez va más a la deriva y a la perdición. Hermanos, nos ha dado. Él nos ha dado. Hay que destruir todo. La obediencia de su pueblo es imprescindible. Por eso Romanos 12:1, que dice: os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable a Dios, porque este es vuestro culto racional. ¿Qué tengo que entregar a Dios? ¿Qué tengo que poner delante de Dios? ¿Les dio la tierra? En primer lugar, y ahora más brevemente vamos a ver qué les dio también. Les dio reposo. Ay, qué ganas de descansar cuando uno viene cansado a casa, ¿verdad? Qué ganas de decir, silencio, tranquilidad, algo cómodo. Pues Dios les dio reposo. ¿De qué les dio reposo? Pues si nos vamos a Deuteronomio, al capítulo 12, versículos 9 y 10, Deuteronomio 12, un poquito antes que Josué, Dios les dio a ellos, a Israel, reposo de dos cosas fundamentales. Versículo 9 y 10, porque hasta ahora no habéis entrado en el reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios, mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y él os dará reposo de vuestros enemigos y habitaréis seguros. Les estaba ahí prometiendo que estaban a punto de tomar reposo de su peregrinación por Egipto y reposo de sus enemigos cuando conquistaran la tierra. Ese era el reposo que Israel estaba alcanzando en estos momentos. El reposo de Dios para ellos. Y leemos en este versículo 44. Y les dio reposo alrededor conforme todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó a todos sus enemigos. Así que este reposo para ellos era, en primer lugar, que ningún enemigo les iba a hacer frente. Nadie les plantaría cara. O bien destruidos, como Og y Magog, o bien supervisados o sojuzgados, como los gabaonitas, según la promesa de Josué 1:5. Pero en segundo lugar, este reposo viene cuando lo entrega Dios. No busquemos reposo en cualquier otro. Busquemos el reposo en Dios, porque Él entregó a los enemigos de Israel, a los soldados de Israel. Y Él ha entregado al enemigo por excelencia, al diablo, y lo ha derrotado por medio de Cristo Jesús. Así que, si antes estábamos siendo esclavos del pecado, nuestro reposo solo lo podremos alcanzar cuando seamos esclavos de Cristo. Y no busquemos otro. No obstante, y vemos por la historia de Josué y más tarde los jueces, no todos los enemigos habían sido echados. En estos capítulos, del 13 hasta aquí, vemos que se va repartiendo la tierra, pero siempre hay una notita. Pero dejaron a estos con vida y habitan hasta el día de hoy en medio de ellos. Pero dejaron a estos otros. Y todas las tribus, sin excepción, las 11 tribus, dejaron enemigos en medio de ellos. Es quizá por lo que nosotros a veces no llegamos a tener reposo total.
Así que evaluemos si es que no hay algún enemigo acampando en nuestro corazón. El pueblo de Dios no cumplió con su responsabilidad. Poseyó la tierra, sí, pero no completamente la tierra. ¿Cómo aplica esto a nuestra vida hoy? Pues en primer lugar habría que ver si conocemos cuál es el reposo de Dios para ti. El Evangelio es el anuncio de la buena noticia. Ese es el anuncio de reposo para cada uno de los seres humanos. Porque en verdad, dice Hebreos capítulo 4, versículos 2 y 3, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron, está refiriéndose a Israel, no les aprovechó por no ir acompañada de fe. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como él ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Pero con fe, él jura que la tierra prometida es para los creyentes. Hermanos, la fe es la que nos da el reposo. Y si todavía no tienes a Cristo en su corazón, es la fe lo que te da la capacidad de poseer, ser declarado heredero de justicia y de habitar, como hemos cantado. Prefiero habitar en la presencia de Dios que estar 1000 años en la presencia o donde habitan los impíos. ¿Y qué pasa cuando Dios promete? Hemos visto qué pasa cuando Dios da. ¿Qué pasa cuando Dios promete? Versículo 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Cuando Dios da tierra, porque Él lo ha jurado, porque el juramento compromete, porque da para que habitemos, pero en posesión perpetua. Esa es como Dios da y nadie quita. Pero cuando Dios promete, todo se cumple. Nada falta, nos dice el versículo 45. ¿Y qué es lo que no les faltó a ellos? Ninguna de las buenas promesas. Eran promesas buenas. También hay malas. En ese capítulo 7 de Deuteronomio, más adelante, hay promesas y maldiciones. Pero aquí Dios les estaba dando las promesas, las bendiciones. Y ninguna sola bendición faltó. Y lo que faltaba se cumpliría o sí, con seguridad. Por eso nosotros podemos decir, o sí, hasta aquí Dios nos ha ayudado y así será hasta la eternidad. Nada falta. ¿Por qué? Porque las promesas le había dado Dios a Israel, o como hemos visto en el versículo 43, fue un juramento a sus padres. Y Dios es fiel. Pero no solo que nada falta, es que nada faltó en aquel momento y unos poquitos siglos más tarde nos vamos al primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 56, y tenemos al gran rey Salomón haciendo la oración de dedicación del templo. Y esos poquitos siglos más tarde, el rey Salomón hace referencia a este pasaje. Primer libro de Reyes 8, 56. Y dice la palabra del Señor: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Y vemos cómo Dios, que es fiel, van pasando los siglos de la historia y sigue habiendo quien da testimonio de la fidelidad de Dios. ¿Tú puedes dar ese testimonio? Hermanos, acerquémonos a Dios con fe.
al Señor Jesucristo con fe, para que también hoy podamos salir gozosos, habiendo recapacitado en estas cosas, dando testimonio de la fidelidad de Dios, porque nada falta de las buenas promesas que Dios ha dado a su pueblo, y lo que está todavía por cumplir, de seguro se cumplirá. Porque todo se cumple, acaba el versículo 45. Nada faltó, todo se cumplió. ¿Se cumplió todo en ese momento? ¿Se ha cumplido ya todo para nosotros? No, Dios sabe que somos seres humanos y si lo cumple todo, el que venga detrás de nosotros se queda fuera. Dios es paciente hoy para contigo. Y Dios cumplió de manera gradual. Y os invito a que leáis completo el libro, el capítulo 7 de Deuteronomio, porque ahí Dios les dijo que iba a darle la tierra poco a poco, para que la tierra fuera ocupada poquito a poco, no fuera que directamente se desocupara y crecieran las malas hierbas y proliferaran las fieras. Él va teniendo cuidado de que esa posesión sea progresiva. Hermanos, nuestro crecimiento es poco a poco, pero progresivo. Cada día hacia adelante, hacia la presencia del Señor, hacia su gloria. Así debe de ser la filosofía de nuestra vida. Todo se cumple, todo se cumplió, todo se cumplirá. Y recordemos, como antes hemos dicho, se cumple lo bueno que ha jurado Dios y lo malo que ha jurado Dios. Se cumple la salvación de los suyos y la condenación del impío impenitente. ¿En qué parte del cumplimiento del juramento de Dios quieres encontrarte tú? ¿En aquel que posee y habita en la presencia de Dios, o aquel que será desheredado y no entrará en la gloria, sino que estará en el infierno? Es una tierra o es una posesión eterna, y la eternidad es para siempre. ¿Qué vas a heredar? ¿La tierra prometida o el infierno justo por los pecados impenitentes? Ninguna de estas dos declaraciones, el nada falta y todo se cumple, podemos decir que después leemos el libro de Jueces y vemos las tragedias que vinieron después. Pero esas tragedias vinieron no porque Dios faltara a su juramento, no porque Dios faltara a su palabra, sino porque, como se lee en Josué, el pueblo se apartó de Dios. El pueblo se apartó de Dios. Así que de ninguna manera está Dios ahí faltando a su fidelidad. Es la infidelidad del pueblo de Dios el que lo hace desposeer y el que se hace perder. Pero recordemos una cosa. Pablo nos lo dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Por eso, esta mañana hemos visto una palabra que certifica la fidelidad de Dios a través de los tiempos, en aquel momento histórico de Israel, pero como esperanza a futuros para todo el pueblo de Dios, incluyéndonos nosotros aquí en esta iglesia local. Y esta mañana hemos visto varios refranes: Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita, ¿verdad? Pues hoy podemos añadir con confianza otro nuevo refrán que sí o sí se cumple al refranero español. Lo que Dios da, Dios no lo quita. Esa es la seguridad que nos da el Señor en esta mañana. En estos 3 versículos ha quedado registrada la experiencia de Israel con el Dios de la fidelidad. Dios al mismo tiempo aquí está haciendo honor, vindicando que lo que Él prometió ya se está cumpliendo.
a pesar de la duda de su pueblo, e incluso la desconfianza completa de su pueblo. Dios ahí estaba vindicando su honor. Hoy os estoy dando la tierra. Hoy os he dado la tierra. Porque no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Y hoy estos versículos nos deben dar ánimo a todos los creyentes de todas las épocas y a nosotros aquí, puesto que esa es la forma en cómo obra con cada uno de nosotros. A pesar de que nosotros permanezcamos infieles, Él permanece fiel. Busquemos obedecerle, busquemos ser guiados por Él, busquemos su fidelidad, gocémonos en su fidelidad. Somos los titulares de la salvación. Ahora tenemos que vivir esa salvación para la gloria de Dios en Cristo. Hoy, como hace 33 siglos en Canaán, la promesa de Dios es fiel para que entremos en su reposo. Y esa promesa se hizo carne en la persona del Señor Jesucristo. Y esa promesa hecha carne en el Señor Jesucristo nos dice: venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Que Él bendiga su palabra en nuestros corazones y que esta mañana se cumpla en todos nosotros esta realidad, desde ahora y para siempre. Amén.